La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buen día, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este webinar sobre experiencias de la gestión de residuos orgánicos en municipios en Latinoamérica. Yo soy Agustina Besada, soy directora ejecutiva de Asociación Sustentar y soy coordinadora del grupo de trabajo de eficiencia de recursos dentro de la plataforma Let's LAC. Hoy vamos a estar hablando un poco de un tema que es clave, digamos, y está muy relacionado con lo que son las estrategias bajas en emisiones, que tiene que ver con la gestión de GIRSU, pero más específicamente la fracción orgánica de estos residuos sólidos urbanos, que es de alguna manera el residuo que más se genera, pero el que menos se gestiona. Por eso hoy vamos a estar compartiendo la experiencia de Villa La Angostura, un municipio que fue beneficiario de una asistencia técnica que coordinamos desde Let's LAC, con la intención de disminuir de alguna manera la cantidad de estos residuos orgánicos que se disponen diariamente y mejorar la gestión integral, ¿no? Nos van a acompañar expertos en el tema, pero además representantes del municipio y los expertos que se encargaron de esta asistencia técnica para compartir un poco las lecciones aprendidas. Un poco la agenda del encuentro, vamos a tener a Nadia Maceo haciendo una introducción sobre la temática, y luego vamos a hacer la presentación del caso, en donde va a estar Daniel Meyer en representación del municipio de Villa La Angostura, y a su vez Roberto Talarico de Hidrocom, que es la consultora que trabajó en esta asistencia. Y hacia el final vamos a tener un tiempo de respuestas, de responder preguntas que ustedes tengan, consultas, así que los invitamos a dejar todas estas preguntas en el chat que van a ser respondidas hacia el final de la sesión. Antes de empezar, quiero pasar muy por arriba, brevemente, una explicación y un contexto de qué se trata Let's, ¿no? Let's es una plataforma global que Let's significa estrategias de desarrollo bajas en emisiones, y es básicamente una plataforma para intercambiar entre distintos actores, gobiernos, técnicos, academia, privados, ONGs. Es una alianza para poder facilitar el aprendizaje entre pares, la cooperación técnica y el intercambio de información. Y por eso es un poco que estamos hoy acá compartiendo esta experiencia para poder diseminar los conocimientos, las lecciones aprendidas, pero también invitar a otros que estén trabajando en el tema y facilitar ese intercambio. Dentro de lo que es la plataforma Let's LAC, digamos, el chapter regional es Let's LAC, ¿no? Que es Latinoamérica y Caribe, y dentro de esa plataforma, desde Sustentar, creamos el grupo de trabajo de eficiencia de recursos. Ya hay más de 100 miembros de 17 países representando sector privado, asociaciones civiles, sector público de academia, y en este marco trabajamos mucho la temática de economía circular, no solo desde la perspectiva de los materiales sólidos, sino, o materiales técnicos que se llaman dentro de la economía circular, sino también estamos trabajando en esto de la gestión de los orgánicos, que tanta influencia tienen también en un desarrollo bajo en emisiones. Ahí les vamos a dejar en el chat dos links, un link para que puedan averiguar más sobre las actividades y materiales que diseminamos a través de este grupo de trabajo, y otro link para sumarse si están interesados en recibir información y estar al tanto de las nuevas actividades. Este último tiempo venimos trabajando mucho en lo que son asistencias técnicas, y estuvimos trabajando con México y con Guatemala en la adaptación de una herramienta de economía circular para empresas, ¿no? Combinando y trabajando con organizaciones que agrupan
al sector privado y poder brindarle sobre todo esto, ¿no? Herramientas de medición y monitoreo. Y por otro lado, en lo que es gestión de residuos, estamos, dando cierre a esta asistencia con Villa Langostura que les vamos a contar, y también estamos comenzando una nueva asistencia técnica para el municipio de Salto, en Uruguay, que tiene que ver con una hoja de ruta para implementar una gestión integral de residuos sólidos urbanos. Con lo cual, vamos trabajando en distintas temáticas, pero avanzando en todo lo que tiene que ver eficiencia de recursos, economía circular, así que quienes estén interesados pueden seguirse. Estos son los oradores de lujo que tenemos hoy, así que la introducción está a cargo de Nadia Maceo, que es licenciada en Ciencias Ambientales, es especialista y maestranda en Planificación Urbana y Regional de la UBA, es docente, además de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Gestión Integral de Residuos Sólidos y Economía Circular, tiene más de 10 años de experiencia en el sector público, la academia y el tercer sector. Es autora de artículos, manuales y guías relacionados con la temática. Así que hoy nos acompaña para dar como una breve introducción y un panorama general, sobre todo para comprender la problemática de la gestión de la fracción de residuos orgánicos en municipios en Latinoamérica y Caribe, y de el impacto de una gestión inadecuada, ¿no? Y las oportunidades que nos presenta. Así que, sin más, le paso la palabra a Nadia. Voy a dejar de compartir para que puedan compartir la presentación de Nadia, y voy a sacar mi cámara también, y Nadia puede subir al escenario. Bueno, mientras las chicas comparten y resuelven las cuestiones técnicas, me presento, bueno, como ya me presentó Tati igual, mi nombre es Nadia Maceo, yo soy docente de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y la idea es hacer muy cortito una introducción a la gestión de residuos orgánicos urbanos. Así que voy a ir bastante rápido, cualquier cosa después al final hay un espacio para preguntas, así que cualquier duda que les quede la podemos ir conversando ahí. Creo que están en la última diapositiva. Tendría que pasar a la siguiente. Bueno, básicamente, para no demorarnos, el primer contenido que pensaba mostrarles es que en Latinoamérica la mayor parte de los residuos que se generan son orgánicos, entre un 76 y un 36% de los residuos de nuestra región, dependiendo del nivel socioeconómico del país que se trate, son residuos orgánicos, y los residuos orgánicos están compuestos, o los que entran dentro de esta categoría, son los residuos verdes, o de poda o de jardinería, como los quieran llamar, y los residuos de cocina, o que pueden venir tanto de los domicilios como... Ahí está, perdón. Me adelanté una diapositiva porque no me acordaba bien cómo venían, perdón. La primera pregunta cuando uno piensa en una gestión de residuos es cuáles son las etapas que componen una gestión integral de residuos. Si uno piensa, por ejemplo, en la normativa de Argentina, la etapa de consumo no está contemplada, sino que empieza directamente con la generación. Pero está bueno pensarlo desde el consumo si uno piensa en prevenir y en minimizar la generación, que debería ser en lo primero que tenemos que enfocarnos en cualquier sistema de gestión de residuos.
La idea de este diagrama no es explicárselos en profundidad, sino que vean que todas las etapas están interrelacionadas entre sí y que la primera etapa, que es la de generación, termina en cierta forma condicionando todas las etapas siguientes. Si hay separación en origen o no, eso va a condicionar qué tratamiento podemos darle a los residuos y qué es lo que podemos hacer con ellos. Ahora sí, a la siguiente es la composición, que ya se las adelanté. Esto era lo que les estaba hablando al principio de todo. En los circulitos, la fracción verde oscura es la que corresponde a los residuos orgánicos, y como ven, la mayor parte, no importa el nivel socioeconómico, siempre la fracción verde oscura, la de los orgánicos, es la más importante, y sin tener en cuenta que el papel también es un residuo orgánico y que podría tratarse como dentro del ciclo biológico en un sistema de economía circular. Si tenemos en cuenta el papel, estas proporciones que les comentaba antes son mucho mayores. Ahora sí, a la siguiente. Ahora bien, ¿qué se puede hacer con esta fracción tan grande? Y bueno, ahí la diversidad de cosas que uno puede hacer es enorme. Les puse etcétera porque probablemente de algún tratamiento posible me esté olvidando o no conozca. Uno de los tratamientos posibles es el compostaje, y el compostaje se puede dar en diferentes escalas, puede ser a escala domiciliaria o descentralizada, puede ser comunitario, puede ser municipal, o incluso se puede hablar de compostaje industrial cuando es una escala muy grande o trata residuos de industrias, por ejemplo, agrícolas. También se pueden hacer bioestabilizados, que normalmente se usan para cubrir los rellenos sanitarios o para remediación de zonas degradadas. Y también hay diferentes opciones de valorización energética, desde el biogás, la gasificación, que bueno, ya ahí requiere unos residuos que sean más homogéneos. Por ahí se podría pensar en gasificación de los residuos de poda, pirólisis, combustión, y la combustión no es solamente pensar en una gran planta de valorización energética, sino que, por ejemplo, los residuos de poda, los tocones y las ramas grandes acondicionadas en plantas municipales se pueden usar para ser combustionadas en estufas o en hogares a leña. Por ejemplo, nosotros en el sur de Argentina tenemos un gran problema y un gran déficit de gas de energía para poder generar energía térmica para calefaccionar, y en los residuos orgánicos podemos encontrar una solución, una alternativa para esta problemática, que no solo es de residuos, sino que también es energética. Para cualquiera de estos tratamientos, no importa cuál, se requiere algún grado de clasificación y separación de los residuos orgánicos. Y sí, ahora yo me voy a enfocar un poco en Argentina porque es la legislación que conozco, pero un ejemplo claro es nuestra legislación sobre calidad de compost, en el cual la normativa ya nacional establece que para poder tener un compost de calidad que pueda ser aplicado para la producción de alimentos, los residuos deben ser separados en origen y recolectados de forma diferenciada. Y ahora la otra perfil. Cualquier cosa, si quieren buscar la normativa, después la presentación va a estar disponible, así que la pueden buscar ahí. Mi idea ahora es contarles qué problemáticas ambientales están asociadas a la gestión de residuos orgánicos, y para eso elegí un caso concreto porque me parecía que era mucho más gráfico que me pusiera a hablarles de números, de emisiones y cosas de los diferentes tratamientos. Y este es un caso de un municipio que se llama La Serranita, que está en la provincia de Córdoba, en Argentina, y la información la saqué de un estudio, de un análisis de ciclo de vida que hicieron Guillermo Garrido y Leticia Tuninetti en INTI Córdoba. Y básicamente ellos lo que hicieron fue comparar dos tratamientos. Por un lado, un enterramiento sanitario o relleno sanitario, que es el que ven a la izquierda, y un compostaje domiciliario, que es el que ven a la derecha,
Bueno, un análisis de ciclo de vida es una metodología bastante compleja. Lo que yo quiero que se lleven de acá es que para cada una de las etapas que componen el sistema de gestión, que son similares a las que les mostraba al inicio, lo que se tiene en cuenta son las entradas y las salidas de materia y energía, ya sea como materias primas o bien como residuos, efluentes o subproductos. Y acá una cosa importante es que en este municipio en particular se consume mantillo, que es un recurso natural, no renovable, o renovable en tiempos muy lentos, para usarlo como abono de plantas. Entonces, el uso, la producción de abono a escala domiciliaria se tomó en cuenta como reemplazo de este mantillo que se usa habitualmente. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque a la hora de evaluar los impactos, eso es importante. Y ahora, en la próxima diapo, lo que les quería mostrar son los impactos ambientales intra cada tratamiento, digamos, dentro de cada tratamiento, cómo fueron los puntajes para diferentes variables de impacto ambiental, diferentes impactos ambientales. CG es calentamiento global, el segundo es agotamiento de la capa de ozono, uso del suelo, consumo de minerales y consumo de combustibles fósiles. Estos impactos se evaluaron para las dos alternativas y lo que se vio en el caso del relleno o enterramiento sanitario es que uno de los factores que más emisiones genera de dióxido de carbono, equivalente, es la operación del relleno sanitario, porque la descomposición allí es anaeróbica y se produce gran cantidad de metano. En este caso, el relleno sanitario que se estaba evaluando no tenía aprovechamiento de biogás para producción de energía, entonces la variable operación en vertedero dio muy negativa para lo que fue la operación en vertedero, pero si después miran todas las demás variables de impacto, la recolección municipal fue la que tuvo más impacto. En cambio, si miramos el gráfico de la derecha, el de compostaje domiciliario, lo que vemos es que incluso hay algunas variables que dan negativo. Acá el que dé negativo significa que se reduce el impacto. Como lo que se estaba proponiendo es que el compostaje domiciliario reduzca el consumo de mantillo, lo que se ve es que hay una disminución en el impacto sobre la necesidad de combustibles fósiles para extraer y para distribuir ese mantillo de forma comercial. Entonces estamos teniendo incluso impactos positivos sobre esta variable de impacto. Después lo que se ve es que los demás impactos están, en algunos casos, por ejemplo el calentamiento global, si bien el compostaje domiciliario, si se hace de forma adecuada, no genera metano, sino que genera dióxido de carbono, que tiene un impacto mucho menor, si lo comparamos dentro del mismo tratamiento, el manejo, o sea, la práctica de compostar genera dióxido de carbono porque es una actividad degradativa y por lo tanto genera algunas emisiones que si ahora pasamos a la próxima diapo, si comparamos entre los dos tratamientos, lo que pueden ver es que por más que el compostaje domiciliario tenga algunas emisiones de gases de efecto invernadero, son súper bajas en comparación con lo que implica un relleno sanitario. Y lo que se ve es que, bueno, son las mismas barras, pero ahora puestas en comparación entre uno y otro, y ya no teniendo las variables en porcentaje, sino en kilogramos de dióxido de carbono equivalente, lo que se ve es que el enterramiento sanitario genera casi 120 kilogramos de dióxido de carbono por unidad funcional, mientras que el compostaje domiciliario incluso disminuye la generación de emisiones debido al reemplazo de mantillo. Y si nos vamos a otra variable de impacto, que era de las que estaban mirando en este estudio, que es el agotamiento de combustibles fósiles medida en megajoules, que es una unidad de energía, lo que se ve es que el enterramiento sanitario, debido al transporte que implica el traslado de los residuos desde el generador hasta el
el sitio de disposición final tiene un gran consumo de combustibles fósiles en comparación con el compostaje domiciliario, que al hacerse dentro del mismo generador no tiene consumo de combustibles para el transporte. Y bueno, eso es todo. Fui muy rápida, así que bueno, cualquier duda que tengan la podemos ver después en las preguntas, y si quieren acceder a alguno de estos estudios que yo fui mostrando a lo largo de la presentación, ese es mi mail, y pueden mandarme los mails que quieran para seguir con el debate por ahí. Gracias. Gracias, Nadia. Un placer que te estés sumando a este webinar, a dar este contexto, esta introducción y tan específica y detallada con un caso muy interesante. Así que ahora sí nos vamos a meter más de lleno en lo que es el caso de Villa Langostura. Vamos a invitar por eso a Daniel Meyer, que él va a contar un poco más sobre la realidad del municipio de Villa Langostura, las dificultades, los desafíos y la trayectoria que vienen recorriendo en torno a esta problemática de los residuos orgánicos. Y además, cómo la gestión viene avanzando en este tema. Daniel es ingeniero forestal, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, trabajó 5 años en España en restauraciones ambientales en obras de gran envergadura. Desde 2005 es director de medio ambiente del municipio de Villa Langostura y está a cargo de la planificación ambiental urbana, políticas públicas de gestión de residuos, fiscalización ambiental, control de obras, construcciones privadas y estudios ambientales, planificación, incendios de fase urbana y bosques. Daniel, contanos un poco más de Villa Langostura, que mucha gente por ahí no conoce. Hola, buenos días. Bueno, les cuento, Villa Langostura se encuentra en la Patagonia, al sur de Neuquén. Básicamente estamos rodeados de parques nacionales, es un sitio muy turístico. Parques nacionales significa que funcionamos como una especie de isla, porque no tenemos casi contacto con la parte de lugares donde podemos hacer celdas sanitarias, tenemos complicaciones en ese sentido, ¿no? El uso del territorio está relacionado a la reserva y preservación, y la parte que es ejido a toda lo que es la parte más urbana, con un costo enorme de la tierra y disponibilidades muy limitadas del territorio. Entonces funcionamos casi como una isla, se podría llegar a decir. Bueno, como les he pasado a muchos, si son de municipios, todo tiene una historia que va evolucionando. Nosotros hace por lo menos 10, 11 años realizábamos quema a cielo abierto. Luego vino en un plan de inversiones, se transformó en una planta de tratamientos de residuos, con estas cintas transportadoras donde entraban todos los servicios domiciliarios de recolección, se rompía bolsa por bolsa, se sacaba realmente porcentajes muy bajos en la recuperación de materiales, y la parte orgánica era prácticamente imposible de poder separar cuando no viene desde el origen, ¿no? Esta metodología de plantas donde hay cintas transportadoras obviamente tampoco funcionó, y para complicar aún más las cosas, se ponía todo el rechazo en una celda impermeabilizada, en un lugar donde llueven 2.000 milímetros al año, con lo cual el gran problema, digamos, los lixiviados, más los aportes de lluvia, obviamente, este lugar impermeabilizado, nos generan grandes conflictos. Frente a esa alternativa, y que les comentaba al inicio que estábamos rodeados de parques nacionales, buscar un sitio de disposición final de residuos está a 170 kilómetros, que hemos hecho en conjunto con el municipio de San Martín de los Andes, de Junín, Villa Langostura y Traful. En un proceso de regionalización provincial se buscó este lugar ya en la zona de estepa, mucho más seco, y se acondicionó para disposición final. Ahora bien, son 170 kilómetros de flete de ida y 170 kilómetros de flete de vuelta, con lo cual todo lo que es la generación de quema de combustibles para esos traslados generaba también otro costo enorme desde lo económico y otro costo enorme desde la emisión de carbono, ¿no?
Entonces, frente a esa alternativa, bueno, empezamos a ver cómo podemos hacer para bajar la fracción que enviamos como rechazo. Está claro que la fracción más importante que encaramos es la fracción de lo orgánico. Entonces ahí nos encontramos con el gran problema, bueno, ¿y cómo hacemos esta separación de lo orgánico? Y ahí es donde, bueno, en conjunto con Hidrocomp y LESLAC elaboramos una propuesta, una hoja de ruta, para tratar de, primeramente, bajar estos volúmenes y pesos, ¿no?, de lo orgánico, y obviamente la separación del resto de los recuperables, ¿no? Pero en primer medida sería, bueno, ¿qué hacemos con esto orgánico? ¿Cómo lo hacemos? E inclusive para otra situación puntual de esta localidad, la gran generación de residuos forestales. Es un lugar con muchísimo bosque, entonces continuamente hay que estar haciendo tratamientos por lo que es incendio, por lo que es parquizaciones, por lo que es, de algún modo, todo el bosque continuamente creciendo, y bueno, eso generaba también un gran volumen de residuos, que si bien no son directamente compostables, obviamente entran dentro de todo lo que es el gran paquete de residuos orgánicos, ¿no? Bueno, entonces básicamente esta sería como la descripción de la situación, y bueno, y después hablaremos de bueno, qué propuestas estamos armando como para poder bajar estos indicadores, ¿no? De traslados, de fletes, de consumo de combustibles, y ni hablar obviamente de ver la forma más allá de la cuestión meramente ambiental, de recuperar. Nosotros también lo estamos planteando, es una cuestión netamente económica. Para que se den una idea, cada viaje de flete de estos 170 kilómetros, que se hace uno por día, son 61.000 pesos que le sale al municipio, o sea que terminan siendo números realmente importantes. Y nada, como para situarnos también y ya cerrando, estas localidades turísticas generalmente tienen el inconveniente de que a la población fija, que más o menos en Villa Angostura anda en los 17.000, 20.000 habitantes, tenemos una afluencia de casi 350.000 turistas al año, son 1 millón de pernoctes, con lo cual a esos números de base tenemos que sumarle toda esta generación de residuos de los turistas que si bien son flotantes, nada, la generación de residuos es como que si fueran fijos. Entonces, son números que también empiezan a incrementarse, y hay que plantear todo como un número final, pero encima esta ocupación se da en determinadas épocas del año, con lo cual te descalabra un poco todos los procesos que uno pueda ir planteando, ¿no? Buenísimo, Daniel, súper claro. Creo que tenemos un pantallazo del contexto, las particularidades y las complejidades propias de este municipio, que probablemente se repliquen en muchos otros municipios, ¿no? Pero bueno, ahora le vamos a pasar la palabra a Roberto, que es el experto que estuvo trabajando en esta asistencia técnica, y nos va a contar un poco de esta hoja de ruta, las recomendaciones realizadas al municipio, y también va a ser de utilidad para replicar y pensar en otros posibles municipios que estén enfrentando estos mismos desafíos. Los invitamos a todas las dudas que tengan, ir dejándolas en el chat, porque después de la presentación de Roberto vamos a estar contestando las preguntas que ustedes nos vayan dejando. Así que lo presento a Roberto. Él es consultor experto en compostaje, es socio fundador de la empresa Hidrocomp, dedicada a la gestión de residuos orgánicos. Desde 2001 se dedica al tratamiento por compostaje de residuos orgánicos industriales y municipales. Actualmente tiene a cargo las plantas de compostaje del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y a su vez se desempeña como docente en la Diplomatura de Residuos de la Universidad y Salud. Así que adelante, Roberto, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de contar un poco el trabajo que estuvimos haciendo con esta hermosa localidad de Villa Langostura. La verdad que un verdadero placer trabajar con tanto, digamos, por la belleza de la localidad como por la calidez y la predisposición que tuvo toda la gente, tanto del municipio, de toda la gente que, digamos, que fuimos consultando, bueno, Daniel, que estuvo siempre a disposición para poder brindarnos todo lo que fuimos necesitando. Así que
bueno, muchísimas gracias por todo y vamos a tratar de contarles brevemente un poco lo que se fue haciendo y bueno, después vamos a quedar a las consultas de que vayan surgiendo a partir de esto. Si podemos ir pasando las slides. Bueno, este digamos, es el marco que fue teniendo el soporte de la asistencia. Esta asistencia buscó un plan de gestión basada en los residuos orgánicos, digamos, trazando una hoja de ruta que permita, digamos, la idea era identificar las alternativas para mejorar la gestión actual y que el municipio cuente con una herramienta que le pueda, con el que pueda desarrollar un plan para esa gestión. La idea es reducir, por supuesto, lo que se dispone diariamente, reducir los traslados y hacer un plan sostenible que se pueda, digamos, mantener en el tiempo y mejorar todo lo que es la gestión. Podemos ir a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente slide, así les sigo contando un poquito. Bueno, acá, digamos, fue Daniel un poco nos contó el contexto, digamos, dentro de que Villa Langostura se encuentra situada dentro de parques nacionales, en la ladera del lago Nahuel Huapi, es decir, una situación casi paradisíaca, digamos, para la localidad, con lo cual el impacto quizás del manejo de residuos tiene otra visibilidad, al ser además una zona de tanta afluencia de turismo y demás, es muy importante y muy mostrable todo lo que podemos ir avanzando porque, bueno, justamente por esto, ¿no? Por la gran afluencia de turismo. Les cuento un poquito cómo se fue desarrollando, como les decía, a partir de la predisposición y de la invitación de las agencias, tanto de LEDS como de Sustentar, que fueron, digamos, las que facilitaron esta posibilidad. Tomamos contacto en principio a través de reuniones virtuales con los responsables del área, tanto de Daniel como de su equipo, en donde pudimos empezar a conocer la problemática individual. Tengamos en cuenta de que digamos que hay problemáticas que son más generales, que son comunes por ahí a distintas zonas y a distintas localidades, y hay otras que son muy particulares, digamos, muy que se identifican con la zona, como tiene que ver la gran generación de forestales, de rollizos, de tocones, digamos que es bastante particular en el volumen que se desarrollan en la villa. Por lo cual, digamos, esto, digamos, para contarles de que hay que hacer digamos, un desarrollo muy minucioso y una investigación muy particular de la situación actual para, en función de eso, detectar los problemas y en función de todas estas reuniones que tuvimos primero, que fuimos viendo un poco los lineamientos y las necesidades, fue que desarrollamos lo que llamamos una herramienta de diagnóstico, que fue un documento que, digamos, que compartimos con el municipio para que lo vayan completando, que tuvo forma de encuesta, en la cual digamos, íbamos viendo la problemática ya con preguntas más puntuales a lo que habíamos ido hablando en las reuniones, y ahí identificar ya claramente y cuantificar cuáles eran las dificultades, los problemas que se encontraban, y para ir planteando en función de eso digamos, las estrategias o las posibles mejoras para el manejo de estos residuos orgánicos. Digamos, bueno, también en esto, además del municipio, en todo este desarrollo, tuvimos reuniones con representantes de una ONG que se encuentra en la zona, que es Agenda Verde, que también, digamos, bueno, tuvimos también como otro enfoque de la problemática, que siempre es bueno ver, digamos, las distintas visiones como para poder centrarse en lo que es
el cómo poder empezar a realizar los cambios y a proponer, digamos, las distintas alternativas. La siguiente, por favor. Bueno, esta hoja de ruta, digamos, en función del análisis de lo que les contaba previamente, de este documento, de esta encuesta que se realizó, la fuimos estructurando por etapas. La idea es que estas etapas fueran teniendo, digamos, fueran acordes al impacto de las acciones que fueran propuestas y que la implementación fuera ordenada, digamos, es decir, ir atacando punto por punto y viendo las prioridades y las posibilidades de solución de cada una de ellas y desarrollando ese orden, ese cronograma, esa cronología para poder empezar a implementarlas. Bueno, todas las estimaciones fueron a partir de datos que nos fue brindando el municipio y la ONG que les contaba. Y bueno, a partir de esto, que todo surgió desde esa herramienta de diagnóstico que fue, digamos, y además de un informe que nos compartió el municipio de la gestión que se venía teniendo. La siguiente, por favor. Bueno, las etapas fueron 4. En estas 4 etapas que se propusieron, fue el trabajo con los grandes generadores, realizar una ordenanza de grandes generadores, digamos que siempre las ordenanzas, las normativas son las que nos ayudan a poder reforzar estas acciones y ir tomando esas decisiones de cómo manejarlos y poder encuadrarlos en un margen que ayude al municipio a poder llevar adelante estas herramientas, ¿no? Y bueno, y también, como les contaba, con la implementación del trabajo de la cooperativa Giro Sostenible, que bueno, la idea de estas implementaciones era evitar la disposición de 2.000 toneladas mes de tocones y rollizos, que esta es una problemática bastante puntual a lo que son los municipios en general, sobre todo por el volumen. Bueno, y ahorrar buscar ese ahorro económico para evitar los traslados. Daniel nos contaba, digamos, que el costo y la distancia que tiene hoy el centro de Alicurá, en donde donde hay que trasladar, digamos, a disponer, que son 170 kilómetros por viaje, con lo cual representa ya un ahorro interesante el poder evitar esos traslados, y en principio de estas 36 toneladas mes que manejaría la cooperativa. La segunda etapa fue la del tratamiento de residuos forestales. Los residuos forestales, bueno, además de la problemática que representan, digamos, en cuanto a su traslado, a su volumen, nos generan un riesgo de incendios y bueno, y esto, digamos, no solo de incendios, sino de quemas, y eso también impacta en lo que es la calidad del aire. La idea por eso fue implementar quemas de residuos forestales y además la implementación de chipeado in situ, es decir, chipeado en obra, de lo que son los materiales de menor porte, que esto además genera una oportunidad de negocio para particulares y ya no estarían a cargo del municipio, sino que digamos, podría despertar interés en particulares en prestar este servicio y poder cobrar por el mismo. La siguiente, por favor. Bueno, la idea también fue proponer en la tercera etapa una planta de compostaje en el centro ambiental, que si bien primero se había pensado en la zona céntrica, ya en uno de los avances que seguramente nos va a contar Daniel luego,
bueno, se decidió ya realizarla dentro de lo que es el centro ambiental, para poder ahí concentrar el tratamiento de los residuos, porque ahí incluso ya se están tratando o ya se estaban tratando los secos. Y bueno, también teníamos que considerar que ya el manejo de todos estos residuos húmedos orgánicos ayudan también a mejorar el tratamiento, la calidad y la cantidad de lo que tiene que ver con los residuos secos. Hay menor contaminación, hay mayor aprovechamiento, es mejor la calidad de estos secos. Así que también, digamos, también ayuda la mejora del residuo orgánico a mejorar lo que es toda la operación y el manejo y la recuperación y la calidad de los residuos secos. Bueno, la incorporación de nuevos materiales a tratamiento, digamos, también se buscó identificar los residuos con posibilidad de ser tratados, que esas también son evaluaciones, digamos, que generalmente se dan en grandes generadores o a veces pequeños, digamos, pero que puedan, digamos, que puedan ser tratados, sobre todo por medio del compostaje, que es una técnica súper interesante para poder poner en valor todos esos orgánicos y que además de evitarnos, digamos, la disposición, los traslados, que ya es más que importante, nos dejan ese valor agregado de poder incorporarlos a la mejora de espacios verdes, a la mejora o incluso a valorizarlos de alguna manera. Y la idea fue, bueno, en la planta que se había pensado originalmente como para el inicio del compostaje, proponer un centro educativo en donde se pueda comunicar un poco toda esta nueva política implementada en el manejo de todos estos residuos y bueno, que la comunidad esté al tanto de todo lo que se viene haciendo y además educar por ahí, implementar y buscar promocionar lo que es el compostaje domiciliario, que es una gran herramienta y que además no solo de mejora ambiental, como nos contaba Nadia en el principio, que incluso me sorprendió verlo así en números, la importancia de ese compostaje domiciliario, el gran impacto positivo que tiene, con lo cual creo que es algo que tendríamos que empezar fuertemente a proponer como para reducir lo que tiene que ver sobre todo con los traslados y bueno, desde ya que la idea es disponer cada día menos y sobre todo orgánicos que son valorizables, ¿no? Y bueno, y la cuarta etapa fue la gestión, como ya les venía contando un poquito, de estos orgánicos domiciliarios. Estos representan en promedio unas 6,5 toneladas a día, que se podrían, digamos, proponer y fomentar este tratamiento en domicilio, bajar los costos de recolección, además, bueno, proponer una campaña de lo que tiene que ver con juntar orgánicos en los puntos limpios, estos puntos en donde hoy ya se reciben, digamos, los materiales reciclables, aprovechar por esos lugares como para poder recuperar materiales orgánicos y poder tratarlos por medio de compostaje. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, lo que me quedó un poco por contar, que también es muy importante, que la participación de la comunidad, creo que es fundamental el compromiso, el comunicar, el educar, el transmitir y ir generando ese compromiso ciudadano, que es el que necesitamos que cada uno aporte su granito de arena digamos, y lo que hay que comunicar y comunicar fuerte, es que es muy importante que cada uno colabore, porque bueno, necesitamos llegar a esas metas que tenemos propuestas de reducción de emisiones y sobre todo por
la importancia, por lo gratificante que es poder compostar en casa. Bueno, tenemos que tener en cuenta que los habitantes de Villa Langostura tienen una generación de casi 1 kilo por día de RCU, de los cuales al menos el 40% son esta fracción orgánica valorizable. Es decir, que habría cerca de 400 gramos por día que podríamos recuperar, ya sea para el compostaje que hace el municipio o para el compostaje, digamos, lo ideal sería, como decíamos, el compostaje domiciliario. Teniendo en cuenta los 18.000 habitantes, son el orden de las 7 toneladas que se podrían ya dejar de recolectar, de transportar y de disponer por día de material, que para una localidad de las dimensiones de Villa Langostura representa algo muy importante. Digamos, también tenemos que tener en cuenta la estimación de que el total de los residuos orgánicos que se generan, que son 9 toneladas por día, entre los 3 grandes generadores que se identificaron a priori y los vecinos. Bueno, un poquito esto es lo que quería contarles, digamos, es un breve resumen de lo que se fue realizando, pero creo que, bueno, creo que lo importante viene ahora, que son las preguntas y las inquietudes que vamos a ir tratando de ir resolviendo como para poder realizar un aporte y digamos, a partir de esta muestra de lo que se hizo en Villa Langostura, ir realizando un aporte. Creo que bueno, Daniel nos va a contar algo más y después vamos a seguir con esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Mi nombre es Agustina Walsh, yo soy parte del equipo de Sustentar y también coordino el grupo de trabajo de eficiencia de recursos con mi colega Tati, Agustina Besada. Quizás para abrir este espacio de intercambio de preguntas, bueno, les recordamos a los participantes que pueden ir dejando sus preguntas y vamos a tratar de responder en este espacio todas las que podamos. Quizás una primera pregunta para abrir este espacio es para Daniel, para ver un poco cómo, qué es lo que está haciendo el municipio ahora con esta hoja de ruta, con esta herramienta, cuáles son los próximos pasos. No sé si Daniel nos querés contar un poco. Hola, sí, ahí tengo sonido, ¿no? Sí. Bueno, una de las primeras que ya veníamos trabajando previamente, pero esto nos terminó de algún modo de cerrar la propuesta, es el trabajar en conjunto con una cooperativa que se estaba formando, tratar de encarar principalmente para no dispersar la energía, ir a los grandes generadores, ¿no? Porque de algún modo de esos porcentajes residuos que hablamos, el trabajo con los grandes generadores son los que aportan mayor cantidad de volúmenes, y nuestros grandes generadores son básicamente gastronómicos, supermercados y todo lo que es negocios así tipo verdulerías y todo esto, ¿no? Entonces, empezar a trabajar con una cooperativa para ir encarando todo lo que es esta parte del gran generador. Y a su vez, y creo que había una pregunta, y me adelanto con una pregunta que leí por ahí, ¿por qué se trabaja con una cooperativa y no desde el municipio? Bueno, vamos a hacer una especie de acto de honestidad, y los municipios terminan teniendo menor credibilidad que las cooperativas, porque las cooperativas están conformadas por gente que está como más abocada, y los municipios es más difícil a veces poder mover los engranajes estatales. Entonces, el trabajo con una cooperativa que empiece de algún modo a aportar su granito en esta gestión de los residuos, y ni hablar de que poder generar algún recurso para lo que va a ser la cooperativa esta, en lo que es la venta de compost, el servicio de hacer este tratamiento. Nosotros estamos pensando en, de algún modo, como todo esto tiene un costo, de algún modo se empiece a pagar el que te hago el servicio de tratarte
tus orgánicos. Y después devolver ese orgánico compostable en algún tipo de proceso de parquización de estos grandes generadores. Acuérdense que hay también hotelerías, grandes desarrollos hoteleros, ¿no? Obviamente grandes desarrollos de complejos. Entonces la idea es de esta figura de hoja de ruta lineal, cómo la podemos transformar en una economía circular que sirva para las cooperativas, pero a su vez también termine siendo un retorno para las empresas, estas grandes generadoras. Así que bueno, eso es uno de los grandes avances que estamos logrando, y la interacción, ¿no? Estado-cooperativa como gran figura. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, Daniel. Es muy interesante esto que mencionan de las alianzas, ¿no? Con las cooperativas, organizaciones que están trabajando el tema y tienen por ahí también un acercamiento distinto, ¿no? A la sociedad. Otra pregunta de Hasselbond para Roberto o para Daniel es ¿cómo acercamos a la población el compostaje? O sea, ¿cómo motivamos digamos, a los ciudadanos a compostar en su casa? Esa es una pregunta, bueno, para alguno de los dos, no sé quién la quiere atender. Bien. Mirá, yo te puedo decir desde la actuación del territorio, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es no dispersar tanto las energías. Esto es un concepto personal, ¿no? Sabemos que dentro de la sociedad hay como replicadores, ¿no? Como de algún modo actores sociales, vecinos que tienen otra posibilidad de incorporar estas nuevas formas de gestionar. Entonces, la idea es encarar con estos replicadores la gestión y no dispersarnos en grandes campañas que después terminan teniendo un costo enorme y los resultados no terminan siendo tan positivos. Entonces, por eso encaramos en los grandes generadores como primer medida, y después los vecinos que sí están como muy predispuestos a comenzar con el compostaje en casa. Para eso hemos trabajado con juntas vecinales, y en las juntas vecinales se van identificando quiénes son los actores más activos, ¿no? en esta nueva forma de gestionar los residuos en casa. Entonces, bueno, más que nada el concepto era no dispersarnos en lograr grandes transformaciones de entrada, sino ir apuntando hacia la identificación de quiénes son los que nos pueden ayudar a cambiar la forma de gestión. Muchas gracias, Daniel. Acá hay otra pregunta de Enzo Gauto, que a lo que va es cómo es con el vínculo, ¿no? Con las empresas que hacen la recolección, digamos, cómo es ese vínculo para, digamos, optimizar lo que es la gestión y la recolección, las rutas, ¿no? ¿Cómo es ese vínculo con el municipio y cómo podemos hacer para optimizar esto que es la recolección y la separación y la gestión de las plantas también? Bueno, digamos, yo, si les parece, digamos, tomo un poco esto en función de la experiencia, de lo que fuimos desarrollando, digamos, a partir de distintas alternativas. Es importante e interesante organizar estrategias de recolección, pero, por ejemplo, como se planteó a Villa Langostura, en hacerla, por ejemplo, a los puntos limpios. Es decir, que la gente acerque el material orgánico al punto al que está acostumbrado a acercar los reciclables. De esta forma lo que logramos es un mayor compromiso y un mayor éxito. Primero, lo que logramos es facilitar lo que es, o no alterar demasiado lo que es la ruta ordinaria, digamos, de recolección a la que el municipio viene acostumbrado, y como esto se puede implementar con días puntuales y horarios puntuales y demás, se hace más fácil esa recolección. Y se va generando el hábito, digamos, tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que generar es un hábito que hay que sostenerlo en el tiempo, y también lo que necesitamos es que la gente tome
el compromiso de hacerlo bien, porque es muy importante cuando uno composta que no nos lleguen lo que tienen que ver con antagónicos, con inhibidores, con materiales que nos pueden complicar el proceso. Por eso, digamos, nosotros lo que recomendamos es eso, es, digamos, fomentar, difundir y proponer campañas de educación en donde la gente pueda acercarse, pueda comprometerse, pueda entender, y bueno, y algunos incentivos también, como a partir de que se generen compost, entregas de compost, o entregas de materiales estructurantes, como para que quien quiere empezar a compostar en casa tenga también esas herramientas, y también que esos puntos limpios sean lugares en donde se puede educar a la gente, ¿no? Digamos que no sé si educar, por ahí de repente acompañar a que puedan empezar a compostar y a solucionar los problemas que tienen, y quién se los pueda ir digamos, brindando esa herramienta para que no fallar en casa. Sí, Muchísimas gracias, Roberto. Respecto a la pregunta puntual, por ahí otros municipios es realmente bastante complejo el poder implementar la recolección diferenciada con los vehículos con los que se dispone. Ningún municipio tiene tantos recursos como para poder asignar vehículos específicos y eso, y realmente es una complicación. Pero bueno, la propuesta es alentar al compostaje en casa, alentar los puntos limpios gestionados por juntas vecinales, o sea, de algún modo esos puntos limpios tienen su componente orgánica, y lo importante es si podemos hacer lo que es la recolección diferenciada de grandes generadores, y la idea es que esto culmine en una especie de certificado de trazabilidad, ¿no? Y que después podamos controlar. El gran generador tiene como una especie de control hacia dónde va. La idea es que la cooperativa o que preste el servicio puntual de recolección de esos orgánicos pueda constatar al gran generador, y nosotros como agentes fiscalizadores podamos cerrar el ciclo constatando e inspeccionando y certificando la trazabilidad que planteó el gran generador. Obviamente esto tiene que estar acompañado por un cuadro normativo. Estamos pensando en una aplicación de algún tipo de app o alguna cosa que de algún modo cierre esta figura de la trazabilidad del orgánico. Así que, pero es complejo la separación, la recolección diferenciada es como fácil decirla y es difícil implementarla, ¿no? Por eso, Muchísimas gracias Daniel y Roberto. Una última pregunta para ya ir cerrando y no atrasar mucho la sesión, que es quizás para Nadia, que es, digamos, ¿qué factores influyen o cómo se eligen, ¿no?, las opciones de tratamiento, ¿no? El compostaje es uno de los tratamientos, pero también hay otras alternativas, como puede ser la producción de biogás, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores que influyen para determinar estas alternativas? Bueno, son varios, y ya varios los fueron también comentando Roberto y Daniel, pero bueno, en primer lugar, conocer la composición de los residuos del lugar es esencial, porque como les mostraba, es súper variable, no solo en función del nivel socioeconómico, sino de las actividades que se hacen en el municipio. Esto que comentaban, bueno, acá en Villa La Angostura tenemos muchos generadores privados, hay otros municipios en donde la mayor generación, por ejemplo, de residuos de poda se da en el ámbito público, o sea, en el arbolado urbano. Entonces, ahí el gestor es el mismo municipio o las empresas que contrata el municipio para dar este servicio, y no es tanto un generador privado, sino que es que el mismo municipio se tiene que ordenar y tomar decisiones sobre cuál es la alternativa que más le sirve. Otra cuestión es, bueno, ¿qué problemáticas tenemos? Nuestra problemática está asociada a que necesitamos un abono para parquizar nuestras áreas verdes, o que tenemos una problemática de un déficit energético que tenemos que cubrir, como les comentaba, por ejemplo, municipios que no tienen conexión a red de gas y que podrían estar usando los tocones o las grandes ramas para generar energía en los hogares que no tienen acceso al gas.
Y en ese caso, bueno, lo que habría que pensar es, bueno, ahí de nuevo, dependiendo de quién es el generador, pero pensando que el que va a gestionar todo esto es el municipio, se puede pensar en que los generadores lleven a un punto esta poda, el municipio mismo o a través de una cooperativa, como comentaba Daniel, o de un emprendimiento, se encargue de acondicionar estos tocones y brindar un servicio de acondicionamiento y que después los reparta en puntos verdes o en asociaciones vecinales o en lugares donde la gente pueda acceder fácilmente a hacerse de esos tocones para usarlos para calefacción. Y bueno, ese es un ejemplo, o sea, como vieron, los tratamientos son súper variados. Y bueno, yendo a biodigestión, hay tratamientos que o sea, depende del tipo de biodigestor, que puede ser húmedo, seco, bueno, hay como muchísimas tecnologías dentro de los biodigestores y realmente no es mi especialidad, pero los residuos que pueden admitir son variados. Por ejemplo, estos tocones y estas ramas gruesas probablemente en un biodigestor de fase húmeda no los puedan tratar o sea mejor tratarlos por otros tratamientos como la gasificación de biomasa. A veces una tecnología no es la única solución a este problema, sino que hay que hacer como una combinación de diferentes tecnologías, siempre teniendo en cuenta el contexto local. Muchísimas gracias, Nadia, súper interesante lo que comentás y creo que respondió a algunas de las otras preguntas vinculadas. Nos quedamos sin tiempo, hubo muchísimas preguntas, les agradecemos a todos y todas las que participaron hoy y ya las dejo con Agustina Besada para poder cerrar la sesión. Gracias, Agu Walsh, y gracias Roberto, Nadia y Daniel. La verdad, súper interesante. Siempre nos quedamos con ganas de más preguntas. Creo que, bueno, es parte de también respetar el tiempo de todos, ¿no? Ir cerrando. Yo para cerrar les quiero dejar algunas referencias. Elaboramos una infografía que resume un poco el alcance, el recorrido y los resultados del caso de Villa Langostura. En ese link que encuentran en pantalla, que van a compartir ahora en el chat, pueden acceder a verlo para tener ese resumen, ese pantallazo y ver qué es lo que les puede servir a cada uno de sus municipios. Estamos elaborando estas infografías que resumen estos casos para todas las asistencias técnicas, para poder muy rápidamente acercarle también, ¿no?, herramientas y ejemplos a quienes quieran accionarlo a nivel local en sus propios municipios, en sus comunidades. Así que los invitamos a ver esta infografía y revisar en nuestra página otros recursos que también puedan encontrar. Además, los quería invitar a ver, digamos, este estudio, es una publicación relacionada a este tema. Es un proyecto desarrollado como una práctica profesional de la licenciada Paloma Farina, que estuvo trabajando en el área de eficiencia de recursos de Asociación Sustentar. Ella, así como Nadia, es de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y elaboró este documento que relevó múltiples casos, tecnologías y beneficios, y elaboró recomendaciones sobre prácticas de la gestión integral de la fracción orgánica, específicamente, y tiene que ver sobre todo con la valorización de esta fracción y cómo se puede aprovechar, digamos, al máximo a través del compostaje, la lombricultura, la biodigestión anaeróbica y la cría comercial de insectos, que es otro tipo de tecnología también muy utilizada, y tiene foco en la aplicación en municipios, es decir, a nivel subnacional, que no es lo mismo, ¿no?, trabajar a nivel hogares o a nivel municipio. Creo que tiene su complejidad, pero también sus oportunidades. En este estudio van a poder ver herramientas, y la idea es que lo vean como una herramienta en donde van a encontrar una fuente de datos, información y casos para facilitar también la toma de decisiones a la escala municipal y aumentar también la probabilidad de éxito, ¿no? También en ese link van a poder acceder al documento, o con el código QR lo pueden escanear y lo pueden descargar.
Y por último, a quienes les interese mantenerse al tanto de las actividades que realizamos en el grupo de trabajo de eficiencia de recursos, los invitamos a sumarse a este grupo para estar al tanto de todas las actividades, así que de nuevo, en este otro link van a poder completar un pequeño formulario para dejarnos sus datos y que los tengamos en cuenta y les lleguen nuestros comunicados. Así que, sin más, les agradezco muchísimo a todos los que participaron en esta sesión y los invito a seguir conectados y a seguir intercambiando experiencias para poder acelerar una transición a una economía circular y a una gestión eficiente de los recursos en la región latinoamericana. Así que muchas gracias y muchas gracias a los panelistas por sumarse. Hasta luego.